Saludos coleccionistas, bienvenidos a otro vídeo de Legends Team Up. Uno de esos vídeos que nos gustan a nosotros hacer, en el que hacemos una pequeña lista, en este caso de 10 personajes que consideramos que deberían tener su propia figura Marvel Legends. Hablamos ya sea de personajes que no han tenido nunca figura o de looks en específico. Y en este caso, como ya han visto por el título, vamos a hablar de personajes cósmicos. Un rinconcito del universo Marvel al que en mi opinión Hasbro no le ha dado todo el amor que debía darle, y hay muchos personajes que aún no hemos tenido y muchos looks por supuesto también que nos gustaría ver. Así que si quieres saber cuáles son estos 10 personajes que creo que son prácticamente obligatorios por parte de Hasbro para que nos den en formato de Marvel Legends, quédate porque empezaremos esa lista después de la cabecera. Empezaremos hablando de un personaje que ya tuvo en su día una figura Marvel Legends, pero que, por un lado, es imposible de conseguir y que, por otro, está tan desactualizada que es que da igual que se pudiera conseguir. Hablo de Blackstar. Sí, un ser que viene de la zona negativa y que tiene un look que, no sé, a mí me mola bastante el look, sobre todo el moderno. Sí que es verdad que en este caso pues podríamos elegir eso, pues entre un look más clásico o el moderno. El moderno es verdad que fue el que ya tuvimos en esa figura Marvel Legends, que fue una exclusiva de la San Diego Comic Con del año 2014 puede ser, o incluso antes a lo mejor. O sea que imagínense eso, la dificultad para conseguirlo, y también pues la calidad de esa figura que a día de hoy pues bueno, es un molde que ya no se utiliza ni de cerca. Con lo cual creo que una actualización con el look moderno a mí me gustaría mucho personalmente, pero quizás al haber tenido ya esa apariencia quizás sea más apropiado que nos diera un look más clásico. En cualquier caso, creo que Blackstar, este villano, ya digo, de la zona negativa, que se las ha visto muchas veces contra los Cuatro Fantásticos y que es un rival acérrimo de otro personaje que veremos en esta lista, pues creo que, vamos, una Marvel Legends iría mucho más que merecida. Hablemos ahora de un personaje que quizás no se ha conocido por todo el mundo, y es Pegadora, Smasher en inglés, que fue pues uno de los personajes que digamos que tuvo una cierta relevancia durante la etapa de Jonathan Hickman en Los Vengadores, los Nuevos Vengadores, bueno, toda esta previa con el evento de Infinito y el posterior Secret Wars de 2015. Durante esta etapa, pues eso, conocimos a este personaje, a Itzy, que se enamoró de Sam Guthrie, alias Bala de Cañón, Cannonball, de los X-Men, y bueno, pues tuvieron una bonita relación que se mantiene hasta el día de hoy, si no me equivoco. Y que creo que, bueno, por un lado tenemos un personaje, pues eso, icónico durante esa etapa, que es una etapa bastante relevante. También estamos ante un personaje, pues eso, aunque fuera una terrana, estamos hablando de la primera terrana que llegó a formar parte de la Guardia Imperial Shi'ar, porque tiene también raíces Shi'ares. Con lo cual, imagínense también pues la repercusión que puede tener esto, ¿no? Y que sería un personaje que nos ayudaría a completar un poco más ese equipo de la Guardia Imperial Shi'ar, al cual pertenecía Gladiador, del cual hemos tenido ya 2 figuras. Y que además también, oye, que si no te interesa Guardia Imperial Shi'ar, no te interesa mucho el apartado cósmico, incluso eres más de X-Men, pues este personaje, esta figura también te vendría muy bien para acompañar, ya digo, a Sam Guthrie, a Bala de Cañón, ya que eso es su mujer con la que ha tenido un hijo en los últimos años, y tendría todo el sentido del mundo. Así que por mí, vamos, yo encantadísimo de que Hasbro nos diera una figura de este personaje. Hablemos ahora de El Coleccionista, uno de esos primigenios del universo, uno de esos seres que tienen años y años de existencia y que son tan súper poderosos. Y es que El Coleccionista fue uno de los relativamente primeros villanos a los que se enfrentaron los Vengadores en los cómics. Así que imagínense también pues la cantidad de años de historia que tiene este personaje, ¿no? Y que no hayamos tenido ninguna figura en Marvel Legends escala de 6 pulgadas. Tuvimos una escala inferior en la de Marvel Universe en su día. Pero me llama mucha atención, pues eso, que no hayamos tenido una versión pues más grande, ¿no? Y sí que es verdad que sucede con este personaje que, bueno, tenemos un look clásico, que para mí es el que se debería de adaptar a la figura. Pero es verdad que, como suele pasar muchas veces, cuando tenemos personajes que debutan en el universo cinematográfico de Marvel, muchas veces, si esos looks difieren bastante de los cómics, luego esos looks se readaptan a los cómics. Y es lo que nos pasó un poquito con El Coleccionista también, que luego, bueno, pues versiones más modernas tienen ese look inspirado en el personaje interpretado por Benicio del Toro en Guardianes de la Galaxia. Para mí, por supuesto, debería ser el look
clásico, porque es lo que tiene un poquito más de enjundia, un poquito más de gracia, y que no sea tanto un refrito de una figura, porque realmente una figura del UCM del coleccionista sí que lo tuvimos también en su día, con lo cual para mí la gracia sería pues que adaptaron un look clásico de este personaje con tantos años de historia. Sigamos hablando de entes cósmicas, y un personaje que yo creo que se está demorando mucho en aparecer es el de la muerte. Sí, suena duro, sí, un poco de primera, ¿verdad? Pero sí, al final es un personaje que tiene muchísima relevancia, un montón de historias. Sabemos que es la gran amada de Thanos, la que motivaba que Thanos hicieran con todas las gemas del infinito para hacer ese famoso chasquido en los cómics. Y claro, esa motivación también se debería ver reflejada en formato de figura. Sí que en su día, cuando Marvel Select sacó la figura de Thanos, la acompañó de una estatuita de la muerte. Aquí estamos hablando pues de una figura articulada. ¿Complejo? Sí, puede ser, porque al final tenemos esa túnica, la capucha y demás. Quizás jugar con tela sería una opción. Es verdad que Hasbro no lo hace a menudo. Sí que no me gustaría que nos encontráramos ante una figura como la de Capa. Porque al final la figura de capa y puñal, pues no nos permite ningún tipo de movimiento, ¿no? Aquí ojalá Hasbro buscara la forma de hacerlo en caso de que adaptaran su look clásico. También es verdad que existe la opción de adaptar un look más moderno, ¿no? Que quizás no es esa túnica tan de cuerpo entero. A mí me gusta más el clásico, pero bueno, oye, quizás sea más sencillo adaptar el look más reciente. Pues si tenemos que conformarnos con eso, pues nos conformaremos con eso. Pero creo que una figurita de muerte para ponerla junto a Thanos en nuestro rincón cósmico sería magnífico. Hablamos ahora de una figura que quizás no sea tanto figura también en este caso, y es la inteligencia suprema Kree. Sí, ya lo sé, Gonzalo, ¿cómo hacemos una figura articulada de esto? Tampoco lo sé, chicos, yo qué sé. Igual no tiene que ser una figura articulada, igual puede ser una especie de estatuita, una deluxe, yo qué sé. Que se puedan mover los tentáculos de arriba, o que sea o que me des una escultura o una estatua y que a lo mejor tenga algún tipo de juego porque al final la gracia de la inteligencia artificial no es solo la cabeza, es que la cabeza flota o aparece en algún tipo de recipiente, una cápsula o algo. Bueno, según la época, según el dibujante, ¿cómo suele pasar con estas cosas? Pues va cambiando ese diseño, ¿no? Pero quizás una cápsula con la cabeza flotante en medio, que la cápsula tenga algún tipo de juego o algo. No sé, que si hemos tenido figura de mojo, creo que podríamos tener figura también de inteligencia suprema Kree. Sí, no sería lo más divertido, lo más jugable, pero a nivel de completismo creo que es muy necesaria una representación de este personaje. Aunque sea a nivel de escultura, de estatuita, para acompañar a figuras como Ronan o Janice Bell o el propio Capitán Marvel. Creo que para poder aumentar nuestro rincón Kree es indispensable una figura de inteligencia suprema, sí o sí, por muy difícil que pueda parecer de llevar a cabo como figura. Hablábamos antes de El Coleccionista, hablemos ahora de su hermano, el Gran Maestro. Otro personaje que también tuvo aparición en el universo cinematográfico de Marvel, aunque es verdad que en ese caso respetaron un poquito más el look de los cómics, pero sí, creo que una figura comiquera es bastante necesaria. Pero al final es un personaje que también ha tenido muchos años de historia, lo hemos visto en un montón de historias, le hemos visto también incluso protagonizar juegos, si no me equivoco, como la contienda de campeones junto a su hermano el coleccionista, con lo cual creo que este villano, villano a ojos de los héroes de la Tierra, bueno, no deja ser un ente cósmico, un primigenio del universo, pero creo que sería también muy, muy interesante de tener en figura de Marvel Legends. Ya digo, si tuviéramos la parejita de los dos hermanos, creo que sería maravilla, porque te vale eso, para rincón cósmico, para rincón de villanos de los Vengadores. No sé, me parece un personaje, pues una vez más, con muchos años de historia y que se merece sí o sí tener su propia Marvel Legends. Hablemos ahora de el Cisne Negro, un personaje que también salió durante la etapa de los Vengadores de Jonathan Hickman, un personaje que tuvo mucha relevancia en esas incursiones multiversales. No sé si a alguien le suena este año un poco este tema, por algún motivo, pero creo que tuvo, ya digo, en su momento
muy buena importancia en esas historias que desembocaban en la Secret Wars. Dudo que veamos un personaje, una adaptación en las películas de Doomsday y Secret Wars de Marvel Studios, la verdad. No creo que eso pase, pero aún así, por su relevancia en los cómics, creo que estaría muy guay tenerlo, porque encima es una figura súper sencilla de hacer para Hasbro. Al final, un molde femenino muy básico, es aplicar pintura a una cabeza y algún efectito de poder estaría guay, pero bueno. Es una figura, sencilla de hacer, con lo cual, ya solo por eso. Si además tuvimos figuras de Ex Nihilo, que también es muy de esa época, y que luego no tiene ninguna repercusión ni nada, y aún así, ahí tenemos esa figura, pues ¿por qué no para acompañarlo también pues la figura pues del cisne negro, que ya digo que me parecería muy interesante y tiene un look sencillo de adaptar, pero que me parece guay, la verdad. Un personaje que también, me parece indispensable que tengamos, más que nada por la repercusión que tuvo con los Guardianes de la Galaxia en su época dorada, el de Abnett y Lanning, es Phyla Vell como Quasar. Hemos tenido figuras de Quasar por un lado, pero no hemos tenido la versión de Phyla Vell, que me parece muy interesante, me parece de un look muy guapo, la verdad. Molaría un montón esa figura con la capa, con la espada. Tampoco requiere mucho esculpido nuevo, al final es casi todo pintura, ¿no? Y creo que con los nuevos sistemas de articulaciones y demás es una figura chulísima para acompañar a nuestros Guardianes de la Galaxia. Hemos tenido, ya digo, varios personajes. Tuvimos a los 5 digamos más famosos debido a las películas, y hemos ido teniendo personajes como adyacentes, sobre todo de esas etapas de Abnett y Lanning, como decía. Y Phyla Vell es para mí uno de los pilares de esa etapa, con toda la aniquilación conquista y bueno, toda esa serie de sagas cósmicas que tuvimos en los 2000, y para complementarlo pues con esta figura que digo, importancia en los cómics tiene mucha como personaje cósmico, y luego tiene un look guapísimo que creo que estaría genial en formato de figura, y sobre todo para acompañar a la figura que ya tenemos de Dragón Lunar, de Moondragon, la hija de Drax, con lo cual creo que excusas nos faltan para que Hasbro se lance a adaptarnos a Phyla Vell Quasar en el formato de Marvel Legends. Bueno, nos van quedando ya pocos personajes en esta lista, y hablemos ahora de otro personaje de los Guardianes de la Galaxia que tuvo figura, y es Gamora. Gamora sí, tuvo una figura dentro de un set exclusivo de los Guardianes de la Galaxia con su look clásico. Una figura que no estaba mal en su momento. Es verdad que su look clásico aparece pintado, no tiene nada de esculpido único ni nada, con lo cual... Pero bueno, ya puestos, ya que tuvimos esa figura, para no repetir, lo que a mí me molaría es que tenemos una figura con el look más moderno de la etapa de Marvel Now, con Brian Michael Bendis en los guiones, porque es un look que cambió muy radicalmente con respecto a lo que habíamos visto previamente, efectivamente, pero me pareció bastante chulo y que se ha vuelto ciertamente un poco iconográfico. E incluso en el videojuego de la PlayStation de los Guardianes de la Galaxia, Gamora aparece también con una armadura de este estilo, ¿no? Y me parece que sería súper chulo. Es verdad que es una figura que requeriría un esculpido 100% nuevo para reflejar en condiciones esa armadura. Si le dotaran de las articulaciones que se merece, de mariposa, la doble de torso y demás, y lo equipa bien de accesorios, porque al final Gamora históricamente siempre lo hemos visto con espada, pero esta versión de esta guerrera, la guerrera más peligrosa del cosmos, pues sí, manejaba espadas también como manejaban las pistolas, con lo cual si le damos unos buenos blasters, una espada y un esculpido único bien articulado, podría ser un figurón que, bueno, sí, ya lo sé, ya se lo está pensando, que estoy soñando despierto, y puede ser que sí, pero me vas a decir que no molaría un montón una figura así. Y por último, un personaje muy demandador que ya hemos hablado muchas veces en este canal y que ya está tardando mucho en salir, y es Annihilus. Tuvimos figura buff en la época oscura de Hasbro, imagínense la calidad de aquello, una figura que además creo que se quedaba pequeña, y va siendo hora de que lo actualicen. Una buena deluxe, como se merece, con unas buenas alas bien grandes, un esculpido único para esto, bien articulado, podría ser una auténtica maravilla de figura y muy necesaria, y yo creo que mucha gente la compraría, aunque fuera de deluxe y fuera un poquito más cara. Creo que es lo que nos merecemos y lo que se merece el personaje, que ya va siendo hora de actualizarlo. Estuvimos a punto de tener una versión de Marvel Select, la anunciaron, mucha gente la pudo reservar, pero luego Marvel Select se fue para otro barrio, con lo cual nunca llegó a ser esa figura, y es el momento de que Hasbro lo aproveche y saque su propia versión de Annihilus en el formato de Marvel Legends. Y con este villano cerramos nuestra lista de 10 figuras cósmicas que deberían tener a estas alturas ya una muy buena Marvel Legends.
Dinos también qué figuras has echado en falta en esta lista. Al final, el universo cósmico, estamos hablando del cosmos, incluye un montón de personajes. Como verás, me he ido a personajes más o menos realistas, versiones sencillas o deluxe. No he hablado del tribunal viviente, ni seres, ni entidades como los celestiales enormes que irían ya a un formato de Haslab, ¿no? De Made to Order. Estamos hablando de figuras realmente asequibles, que vemos posibles que puedan salir de forma, que puedan sacar de forma natural Hasbro, ¿verdad? Así que eso, dinos tu listado, ponlo en los comentarios. Y una vez hayas hecho eso, también por supuesto no te olvides de darle like a este vídeo, de suscribirte al canal si no lo has hecho ya, y sobre todo no te olvides de estar atento y estar atenta para darle al play al siguiente vídeo de Legends Team Up.